El día de hoy, en esta sesión, vamos a retomar parte de lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores en relación a cómo el país que conocemos hoy como República de Corea se ha ido construyendo de a poco, pero vamos a enfatizar hoy específicamente, nos vamos a enfocar en esta parte de la construcción de la identidad. Cómo construyen esta identidad que nosotros, que nos proyectan, ¿no? Cómo construyen estas ideas, cómo construyen estos imaginarios que nosotros podemos ver hoy de ese país. Entonces, bueno, primeramente quiero enfocarme en esta parte de cómo se construye la identidad para que ustedes entiendan el proceso que lleva elaborar, ¿no? Estas identidades, que se debe de hablar en plural porque no es una sola, cómo en términos sociales y en términos individuales podemos ir construyendo eso que nos define como nosotros mismos o que nos define como colectivo, como sociedad, cómo se estructura, cómo se elabora, para que entiendan de alguna manera todo lo que hay detrás de esas imágenes que vemos de la República de Corea. Entender por qué esas imágenes y no otras, ¿no? Entender por qué ciertos elementos y no otros. Entonces, quiero abordar esta parte de manera muy particular para que entiendan cómo va el proceso y cómo de alguna manera, quizás si hacemos el ejercicio de compararlo con nuestra propia sociedad, podemos llegar a entender un poco más a fondo, ¿no? El impacto de estas construcciones que van de lo individual a lo social y de lo social regresan a lo individual. Entonces, bueno, como les había mencionado ayer, esto lo vamos a discutir en la próxima sesión, vamos a dejar espacio para la discusión. Entonces me voy a ir con la explicación para que lo tengan nada más como respaldo, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los autores que vamos a utilizar menciona que, pues bueno, en el mundo lo único permanente es el cambio. Y suena curioso, ¿no? Porque suena contradictorio decir que algo permanente es el cambio, pero en realidad cuando nosotros pensamos en términos sociales y pensamos en términos individuales, pareciera que somos estáticos, ¿no? O que no cambia, o que la vida o la cotidianidad es la misma todos los días, ¿no? Que salimos y practicamos los mismos rituales, ¿no? De levantarnos, bañarnos, desayunar, salir, tomar el colectivo, llegar a la escuela, tomar las clases, ver a los amigos, salir, regresar, comer, etcétera, ¿no? Todo esto que pareciera monotonía y que pareciera o que da la idea o la percepción de que todo es estático y de que no cambia. Cuando en realidad todos los días cambiamos y cambia el entorno en el que vivimos y de alguna manera se construye y se deconstruye, ¿no? Hay elementos que permanecen ahí, que vamos rescatando de esa cotidianidad y que mantenemos constantes en lo que forma o en lo que define lo que somos como individuos. Y hay otros elementos que probablemente no funcionan o son instantáneos o sirven para un momento, para enfrentar un momento de esa realidad y que luego ya no están ahí. Entonces todos los días vamos construyendo, pero también deconstruyendo esa realidad. Entonces uno de los autores que utilizamos hoy pues menciona justamente que lo único permanente es el cambio, ¿no? Lanza una pregunta sobre la identidad o las identidades, si pueden permanecer estáticas, inmutables o sin transformación alguna. Y pues bueno, de un inicio podríamos decir que no. La idea obviamente es explicar por qué no, ¿no? Pareciera que la incertidumbre del entorno en el que habitamos también trasciende las fronteras personales de la construcción subjetiva de la identidad y sin embargo, hay algo que pareciera quedar inalterado, a salvo de la confusión
que impera alrededor, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿no? Él menciona que el entorno en el que estamos, el entorno en el que habitamos, nuestra sociedad, ese entorno social que nos rodea, conozcamos o no conozcamos a las personas que están en ese espacio en el que habitamos, en el que vivimos todos los días, altera directa o indirectamente nuestra realidad, ¿no? Tiene una incidencia en nuestra vida y de manera subjetiva, es decir, de una manera que no es totalmente consciente, va modificando nuestra propia persona, nuestro propio ser, ¿no? Y a partir de esta forma en la que se altera y nosotros nos definimos, es que se van construyendo las diferentes identidades y en consecuencia también se construye la identidad colectiva, el qué somos como sociedad, ¿no? Erikson ha llamado a dicho factor de continuidad interior como la mismidad, es decir, el sentido del ser que va unido a la percepción de continuidad de la propia existencia en el tiempo y en el espacio, unida a la noción de que otros reconocen tal existencia. Y entonces, bueno, él dice que esta construcción, ¿no? Que se hace, sea de manera objetiva o subjetiva, como les decía hace un momento, no es que se deconstruya totalmente y se reinvente y se construya todos los días, sino que hay algo que va ahí y que permanece, ¿no? Que va construyendo, ¿no? Que va formando lo que nosotros somos como sujetos, como individuos, pero que a la vez, al construirnos a nosotros, también construye el entorno, porque nosotros aportamos a esa construcción del entorno, ¿no? Entonces, este factor de continuidad, que es cambiante, pero es continuo, o sea, no deja de construirse, no deja de cambiar, pero tampoco deja de existir, es continuo. Entonces, esto él lo llama como mismidad, esa continuidad que logramos rescatar de esa construcción y de construcción es lo que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy interesante reflexionar sobre esta parte porque pareciera que a veces entendemos que la sociedad es y la sociedad nos forma o que somos independientes y que la sociedad está aparte, cuando en realidad es una relación que se alimenta mutuamente, ¿no? Y que se necesita para poder existir ambos, tanto nosotros como individuos, como la sociedad como colectividad, ¿no? Él menciona que la permanencia en el tiempo de la identidad es un factor importante porque al final, cuando nos ponemos a reflexionar sobre este tema, podemos entender que a lo mejor cuando somos pequeñitos, cuando somos niños, bebés, quizá esa construcción de identidad no es consciente, ¿no? Nosotros no decimos desde bebitos, ay, pues yo voy a hacer esto y aquello, sino que el entorno, nuestra familia, nuestros padres, van moldeando como parte de esa sociedad y de esa colectividad, van definiendo, ¿no? Esa identidad que necesitamos para entendernos como seres humanos. Nos otorgan un nombre, nos otorgan apellidos, nos empiezan a explicar de dónde venimos, quiénes somos, qué podemos ser, qué no podemos ser. Muchas veces proyectan sus propios anhelos y eso va conformando la identidad y los intereses de los pequeñitos y de las pequeñitas, ¿no? Entonces, eso permanece ahí de alguna manera y es lo que llaman el uno mismo, ¿no? Al final, aunque nosotros a esa edad tan pequeñita no lo hayamos entendido, ¿no? Es muy importante para cuando crecemos y somos adultos o somos adolescentes o somos jóvenes, eso que se construyó de manera prácticamente subjetiva en nosotros se queda ahí permanente de una manera muy importante, ¿no? Entonces, esta permanencia en el tiempo de la identidad es relevante. ¿Por qué? Porque si no permaneciera, ¿no? No habría manera de identificarnos, no habría manera de decir, ah, yo soy tal o yo soy, si se nos fuera borrando todo lo que hemos hecho, pues no tendríamos como esta conciencia
de lo que somos y de cómo somos, ¿no? Si en algún momento alguien nos pregunta, oye, ¿y a ti qué te gusta? Pues no podríamos decir que nos gusta si no lo hubiésemos ido construyendo, ¿no? A partir de esta continuidad. Entonces, es muy importante entender esta parte porque también esa permanencia luego entonces nos va a obligar o nos va a llevar a tomar ciertas decisiones o ciertas acciones o a tener cierta incidencia en la construcción social también, ¿no? Lane define a la identidad como aquello por lo que uno siente que es él mismo o ella misma en este lugar y en este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros. Es aquello por lo cual se es identificado, ¿no? Entonces, la identidad es lo que nos identifica no solamente hacia el exterior o con los demás, sino a nosotros mismos, ¿no? Hay momentos en los que nos detenemos, reflexionamos, pensamos, bueno, ¿y yo qué soy o qué me gusta o qué no me gusta o qué hago aquí? Y aunque a veces no podamos tener las respuestas exactas que nos encantaría oír, sí lo logramos entender y eso nos permite tomar decisiones para irnos construyendo de la manera en la que nosotros queremos, ¿no? Siempre es un cambio muy interesante cuando estamos o vivimos con nuestra familia y de repente pues ya nos queremos independizar o estar aparte, ¿no? Porque es un proceso de reconstrucción y de decir, a ver si yo soy esto con mi familia o yo soy esto con mis padres o yo soy esto con mis hermanos o yo soy esto con mis amigos de la preparatoria, ¿no? Pero ya no me identifico con esto, ¿no? O sea, ya no, porque ya quiero construir otro, pues otro ser, ¿no? Que tiene más años, que tiene más experiencia, o a lo mejor no la tiene, pero que se quiere autodefinir, ¿no? Y aunque en realidad este proceso de autodefinición no sucede al 100%, porque siempre estamos en interacción con otros espacios sociales, ¿no? Con otros grupos, con el grupo del trabajo, o con el grupo de la escuela, o con el grupo del deporte, o con todos esos grupos, esos entes colectivos que vamos también conformando y de los que somos parte, y eso nos está retroalimentando todo el tiempo. Entonces, no es que cuando llegas a la adultez digas, bueno, ya soy así, no voy a cambiar. Evidentemente no, el proceso nunca termina, ¿no? Pero sí hay un cambio muy importante cuando dejas de estar en una estructura como la familia, ¿no? Y sales, porque es un proceso de construcción personal mucho más profundo, mucho más objetivo, ¿no? Mucho más pensado. Entonces, bueno, al final, como él define la identidad, es aquello por lo que uno siente que es uno mismo o una misma en este lugar, en este tiempo, ¿no? Con todo lo que nos dejó el pasado, ¿no? Y todo lo que queremos que nos deje o que nos construya en el futuro. La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con otros. ¿Por qué simbólicamente? Pues porque es a partir de representaciones, ¿no? Que construimos lo que somos. Si yo, por ejemplo, en este momento les digo, bueno, yo soy Nayeli y soy profesora, es un código que ustedes entienden y que pueden decodificar, entienden perfectamente qué es ser profesora. Probablemente mi nombre les suene muy común, ¿no? No es algo que sea extraño en nuestra sociedad. Y empiezan ustedes, ¿no? A partir de estos datos a construir que, bueno, que si soy maestra, que si estoy en la universidad enseñando, pues es porque soy más grande que ustedes, porque probablemente ya estudié en la universidad, probablemente tiene ciertas ideas y está en el campo de las humanidades, probablemente si estudió Corea es porque le gusta algo específico del país, etcétera, ¿no? Son como elementos que son representaciones, son creaciones que como códigos, si lo queremos ver así, que nos van a permitir comunicarnos, pero que me van a permitir a mí describirme de alguna manera con ustedes sin
tener que hacerlo de una manera detallada, ¿no? Pero ustedes pueden codificar eso que les estoy diciendo en su mente, ¿no? Y pueden construir una imagen específica de esta maestra específica. De la misma manera que yo, cuando ustedes me dicen soy estudiante, pues puedo tener ciertas ideas, decir, bueno, ha de estar más o menos en este rango de edad, probablemente son mexicanos, probablemente estén interesados en Corea o estén interesados en Asia, o muy probablemente sean de estas carreras, o sea, se puede, ¿no? A través de esta construcción social, ¿no? Y de esta construcción personal, se puede interactuar y se puede decodificar también a las otras personas. Por eso cuando hablamos también de, sí, la construcción, la identidad, perdón, es una construcción individual, es una construcción personal, pero también es social, porque si en nuestra sociedad no existiera, por ejemplo, la estructura de la escuela o de la universidad, los códigos maestro-estudiante no nos servirían para definirnos, ¿no? Entonces, cuando yo uso ese código colectivo, social, para definirme, aunque me estoy definiendo a nivel personal, es un elemento, ¿no? Que está ahí socialmente, ¿no? Y que es decodificable en toda la sociedad. Entonces, sí es un proceso de elaboración personal que se construye simbólicamente porque se construye a partir de representaciones y símbolos que nosotros tenemos y que simbolizan y que significan algo para nosotros, ¿no? Pero se hace en esta interacción con otros. No es algo que se pueda, a lo mejor se puede crear individualmente, ¿no? Si estás aislado por ahí en una cueva y no tienes ninguna interacción social, pero probablemente tampoco tenga significado social, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender que la construcción de la identidad se da en dos niveles, se da en el nivel colectivo o social y en el nivel individual o personal. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos que compartimos características en común. Entonces, esta identidad personal, si bien la construimos nosotros y la retroalimentamos con elementos sociales y colectivos, está muy ligada a un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque pues los seres humanos somos por naturaleza sociales, ¿no? Por eso vivimos en grupos, por eso no vivimos todos aislados, sino preferimos vivir en estos grupos todos atiborrados de gente, ¿no? Que a veces no podemos ni transitar en el metro, pero preferimos vivir en grupo a vivir aislados, porque es una forma de subsistir, ¿no? De asegurar la subsistencia. Y este sentido de pertenencia nos permite funcionar en el grupo, nos permite asumirnos como parte de, ¿no? No como otros, no como enemigos, no como extranjeros, no como extraños, ¿no? Y ese sentido de pertenencia que da familiaridad a los otros para tratarnos, también a nosotros nos permite entender de dónde venimos, de qué grupo somos, ¿no? A qué grupo pertenecemos. Por ejemplo, si lo pensamos en los términos de el ser mexicanos o el ser citadinos o el ser chilangos, ¿no? Como nos dicen de otros estados, pues bueno, es entender que habitamos en la Ciudad de México, que somos mexicanos, que la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, que es una ciudad pues, contaminada, que es una ciudad con mucha población, que es una ciudad donde tiembla, todas esas características nos van dando identidad y nos van dando pertenencia, que vivimos a cierta altura, etcétera, ¿no? Pero también hay otros grupos a los que pertenecemos, o sea, somos de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo somos mexicanos. Entonces, eso nos permite identificarnos de una manera más extensa con otros grupos, ¿no? Que a lo mejor se definen como guanajuatenses o como veracruzanos, etcétera. Pero todos al final pertenecemos a otro grupo más grande, ¿no? Que se llama México. Y ese grupo que se llama México luego entonces se va a definir en tanto que no es ni estadounidense, ni guatemalteco, ni canadiense, no, es mexicano.
Y los mexicanos tenemos ciertas características, por lo menos históricas. Y aquí es donde entra una parte muy importante, porque esas características históricas y culturales vienen de una estructura política, ¿no? Que nosotros, en la que nosotros vivimos y en la que nos ha tocado desarrollarnos, que es el Estado-Nación, ¿no? Y el Estado-Nación o el Estado tiene como una de sus metas, pues, reafirmar la identidad colectiva, reafirmar la identidad social. ¿Para qué? Para que podamos tener un sentido de pertenencia. Es decir, tú naces en un territorio, te dan un acta de nacimiento, te registran como mexicano y no como canadiense. ¿Por qué? Porque esa construcción de colectividad le va a permitir al Estado conformar una nación. La nación somos todas esas personas que nos asumimos como mexicanos y que en determinado momento pues es importante para el funcionamiento mismo del Estado. O sea, el Estado no sería nada si no tuviera a la nación, ¿no? Porque somos los que reafirmamos la existencia de ese Estado-nación o de ese país. Entonces, desde la estructura del Estado se genera toda esta idea de colectividad y se reafirma. ¿Cómo se reafirma? A través de instituciones. ¿Cuáles instituciones? Pues desde la familia, ¿no? Que cuando nacemos pues nos enseñan a hablar español y no nos enseñan a hablar inglés o polaco o coreano, ¿no? Que nos dicen de dónde somos, de quién venimos, que nuestros ancestros también nacieron aquí, que es una tierra hermosa, particular, específica, identitaria, ¿no? Es como que es muy, muy particular, tiene muchas características importantes. Nos empiezan a enseñar que descendemos todos de estas grandes civilizaciones, que han sido expresiones culturales maravillosas del mundo. Nuestra propia construcción nacional está basada en el mito de fundación de Tenochtitlan, aunque no todos los mexicanos probablemente se identifican con el origen de Tenochtitlan porque están en otras regiones y para ellos no tendría sentido la civilización mexica, sino quizá más la maya o la olmeca o la que sea, ¿no? Del norte, por ejemplo, que hay muchos otros grupos importantes, quizá a ellos no les signifique esto de que venimos todos de los mexicas, obviamente, que es el discurso del Estado-Nación, pero al final se construye este discurso de origen justamente para generar esta sensación de colectividad, de pertenencia, perdón, y también como de algo como hermandad, ¿no? Es como todos somos mexicanos, todos tenemos el mismo origen, todos valemos lo mismo, todos, que en teoría, ¿no? Es el ideal, y que en la práctica pues sabemos que no funciona así, que hay muchas diferencias por cuestiones de género, de raza, bueno, raza no quiero usar el término, de origen étnico, de características étnicas, ¿no? Raciales, físicas. Sabemos que nuestra sociedad es una sociedad diversa étnicamente, lingüísticamente, que en esa diversidad histórica, en esa diversidad étnica, pues cada uno tiene procesos históricos diferentes, etcétera. Pero lo que nos une, ¿no? Así como colectivo, como país, pues es el ser mexicanos. Entonces, muchas veces definen, bueno, ¿y qué es ser mexicano? Bueno, es una respuesta de esas es una pregunta de esas que tendría 10,000 respuestas, porque cada uno lo va construyendo de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dijeran, ay, es que los mexicanos son apasionadísimos del fútbol, pues entonces yo no soy mexicana, ¿no? Es como, no, o sea, fútbol no. O si me dijeran, ah, es que a los mexicanos les encanta, no sé, reunirse cada sábado o domingo para ver el fútbol y tomarse unas cervezas con sus amigos. Pues no, eso tampoco me define como mexicana. Entonces hay muchos elementos que podemos utilizar de eso que se llama lo mexicano, ¿no? Para definirnos a nosotros o para no, bueno, sí, nos definimos al aceptar o al negarlo, ¿no? Pero hay elementos que, pues que sí nos significan. Por ejemplo, a mí, yo no sé si sea descendiente o no de algún
de algún mexicano o de alguien, ¿no?, que vivió en el centro, pero yo asumo que sí, porque pues mis abuelos, mis bisabuelos, hasta donde yo sé, pues eran de Ciudad de México, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor alguna traza tendrán. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, pero a mí me define, ¿no? Entonces aquí es donde cada uno tiene la capacidad de elegir qué sí y qué no contribuye para generar tu propia identidad, ¿no? Y estás siendo parte de una identidad colectiva que es el ser mexicano, pero en términos individuales tú estás definiendo qué sí y qué no del ser mexicano te agrada para definirte a ti, ¿no? Les había comentado, creo que en la sesión pasada, que justamente cuando vivía en Corea, pues siempre era muy obvio que no era coreana. Los extranjeros son como, resaltan mucho, o resaltaban en el tiempo en el que yo fui, hoy hay muchos más. Y siempre, ¿no? Donde fuera, en el taxi, en el metro, donde fuera, era como, ¿y de dónde eres? No, pues mexicana, ¿no? Y las respuestas eran diversas. Muchos asociaban México con el fútbol por lo de la Copa de Corea-Japón y el equipo mexicano de ese tiempo, ¿no? Otros asociaban a México con típico, ¿no? Mariachi, taco, tequila. Otros asociaban a México con las playas y las zonas arqueológicas. Otros asociaban a México con matones del narcotráfico, ¿no? Entonces era muy impresionante para mí, ¿no? Que me dijeran, México, gong, boom, boom, ¿no? Gente mala. Era como, no, o sea, eso no somos los mexicanos. Y era como aferrarte, ¿no? A tratar de dar la mejor imagen de tu país o tener que soportar que había gente, ¿no?, que te decía que los mexicanos éramos malos y tenerte que dar tiempo para explicar que no era así. Entonces, todo eso impacta en la manera en la que tú construyes no solo tu identidad personal, ¿no? Sino también cómo construyes esa identidad colectiva. Decir, ¿por qué no ven que los mexicanos somos súper trabajadores? ¿Por qué no ven que, por ejemplo, estas hordas de migrantes que hay en Estados Unidos de mexicanos y mexicanas son las que mantienen la economía estadounidense como la mantienen? No podría ser así si no fueran trabajadores. ¿Por qué no ven que las mujeres mexicanas somos las que más trabajamos en todo el mundo? ¿Por qué no ven que a pesar de todo lo que ha existido en el país, de los gobiernos malos que hemos tenido, de la gente que ha estado en poder y que roba a manos llenas y que explota el país, ¿por qué no ven que el país sigue por los mexicanos? Porque nos paramos, porque trabajamos. Entonces, ahí es donde te empiezas a cuestionar por qué hay elementos, ¿no?, que usan para etiquetar la identidad a la que perteneces, esa identidad colectiva, y no usan otros. ¿Qué es lo que pasa? Que se dan cuenta de unas cosas, pero no de otras. Y entonces ahí es cuando en este periodo en el que vivimos caes que pues los medios de comunicación tienen todo que ver con eso, ¿no? Y entonces entiendes el gran potencial que tienen los medios de comunicación para construir imágenes específicas o para construir ideas, imaginarios específicos sobre lo que sea, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque, por ejemplo, tenemos por ahí el doctor Rishkov y yo un trabajo sobre la imagen de México que nos toca darlo en el curso anterior, la imagen de México en Corea. Y entonces era muy, muy interesante ver cómo los coreanos nos veían a los mexicanos, ¿no? Pero bueno, eso en este momento no es tema de discusión. Lo interesante es que cómo nos veían a través de los medios de comunicación, y entonces pues nos dimos cuenta de que eran 2 o 3 medios de comunicación, principalmente este sistema de noticias que hay en México, ¿no? En Corea, que rescataba ciertas notas de lo que se publicaba, y eran notas
principalmente que tendían a enfocarse en el narcotráfico, en la violencia. Y entonces, era lo que se proyectaba ya y es muy curioso porque al final eligen esas noticias porque es lo que más vende, es lo que más morbo le genera a la gente. O sea, ni siquiera es por un afán informativo, sino por un afán de ver qué es lo que les deja más dinero, ¿no? Entonces entiendes, no, bueno, pues si es así, obviamente te va a vender más, sacar una noticia roja, no una nota roja, una, nota donde la gente, de alguna manera, se interese por el morbo nada más, no por el contenido real, ¿no? O sea, ¿por qué interesarse en una noticia del narcotráfico, pero no interesarse en lo que provoca el narcotráfico en la sociedad o en los problemas que se tienen que enfrentar en términos sociales por lo que provoca el narcotráfico? Y entonces ahí puedes entender pues por qué tienen esa imagen de México, ¿no? O sea, porque es lo que se promueve, porque es lo que les deja dinero a los medios de comunicación masivos, y quizá el sacar una nota, ¿no? De una mujer investigadora, trabajadora, o que descubrió algo, o que ayudó a hacer una vacuna, o que ayudó a disminuir la pobreza, o eso no importa porque no vende, porque no es sensacionalista, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que esa construcción tiene mucho que ver y está muy relacionada con la forma en la que difundimos, ¿no? En la que repartimos la información. Y por eso es importante para el curso, ¿no? Porque vamos a enfocarnos justamente en cómo se construye esta idea de Corea y sobre todo cómo se asocia a la industria del entretenimiento. Entonces, bueno, aquí esto es lo que les acabo de mencionar, que esta construcción de la identidad sí es un proceso personal, pero en correspondencia con un proceso dialéctico, es decir, estas dos partes, sociedad-persona, de formación de la propia identidad a partir de la representación imaginaria o construcción simbólica de ella, la autodefinición, y la identidad social que se elabora a partir del reconocimiento en la propia identidad de valores, de creencias, de rasgos característicos del grupo o los grupos de pertenencia que también resultan definitorios de la propia personalidad, ¿no? Incluso cuando lo analizamos en nuestra propia sociedad, podemos decir, bueno, sí, yo soy mexicana, pero yo no soy punk, por ejemplo, ¿no? O sí, yo soy mexicana, pero yo no soy naca, ¿no? Tenemos esas propias etiquetas que nos permiten incluirnos o no dentro de estas otras etiquetas que hay dentro de la sociedad y que nos van a permitir funcionar, comunicarnos, desarrollarnos dentro de nuestro propio entorno, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando estamos con amigos, pues nos permite estar reafirmando, o cuando estamos con conocidos o estamos en un trabajo, nos va a permitir estarnos reafirmando constantemente y decir, ah, no, bueno, yo sí soy Ayeli, pero yo no soy Naka. O yo sí soy Nayeli, pero yo no soy fresa, ¿no? O yo sí soy Nayeli, pero pues yo no soy, no sé, reggaetonera, ¿no? Entonces son como etiquetas que vamos generando en la sociedad, pero que también las usamos para definirnos o no. Al final, bueno, es como dice el autor, es una especie de acuerdo interior entre la identidad personal que se centra en la diferencia con respecto a otros y la identidad social o colectiva que pone el acento en la igualdad con los demás. Es decir, pertenezco como todos, soy mexicana como todos, soy igualmente mexicana como todos, porque eso me da derecho a circular en este entorno social. Pero al mismo tiempo, yo me defino diferente, no soy como todos, o sea, yo no soy como esos que les gusta el fútbol, o yo no soy como esos que se dedican a producir drogas, o yo no soy como esos que pintan en las calles, o yo no soy como esos que dejan la basura en la esquina. O sea, vamos generando estas etiquetas que nos permiten también autodefinirnos dentro de esta colectividad que nos da el sentido de pertenencia. Entonces, cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo, hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser el mismo
y que esa conciencia de sí se expresa en mayor o menor grado en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y cambios. La identidad es la conciencia de la mismidad. Lo mismo se trata de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los demás. Y esto es muy importante porque cuando nos definimos a nivel personal, esta definición tiene casi como regla el distinguirnos de otros, el no ser iguales. Entonces, esa diferencia es lo que nos hace. Si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia con los otros, ¿no? Es mexicanos, estadounidenses, somos harina de otro costal, ¿no? De esos otros significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo espacio sociopsicológico de pertenencia. Es decir, en lo colectivo sí nos podemos fundir con los demás como mexicanos. El 15 de septiembre vamos y celebramos la independencia y todos nos pintamos de verde, blanco y rojo, todos disfrutamos la independencia, todos gritamos ¡Viva México! Todos somos iguales en ese momento. Pero en lo personal, no, ¿no? En lo personal tenemos esas diferencias. Entonces, aquí viene una parte muy interesante, que es lo que al final compete, ¿no? Como más específicamente para lo que les quiero explicar. Y es la definición que Anderson nos da sobre esta construcción de la identidad nacional, de la identidad colectiva, de lo que nos va a definir como país. Él dice que la nación, la nacionalidad y el nacionalismo son artefactos o productos culturales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no son naturales, ¿saben? Que no nacemos con esa idea. Cuando somos pequeñitos y de repente nos empiezan a decir, es que eres mexicano, es como, pues sí, soy mexicana, ¿no? Es lo más natural del mundo ser mexicano. Pero eso no es algo dado por nacimiento, o sea, no es algo dado desde que somos concebidos como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, alguien que sus padres son mexicanos, pero que el bebé nace en otro país. ¿Cómo se construye esto? O sea, ¿qué es? ¿Es mexicano? ¿No es mexicano? ¿Es del otro país? ¿Cómo se construye esta parte? ¿No? Entonces, estos elementos son construidos. Es decir, pueden nacer el bebé en otro país y sus papás decirle, es que eres mexicano, porque nosotros somos mexicanos, ¿no? Porque a lo mejor sus papás sí crecieron y sí se crearon en ese entorno colectivo que les dio esta definición, esta pertenencia a ser mexicano. Pero son cosas creadas, es decir, no es algo que esté biológicamente dado, porque es parte de la cultura, es parte del cómo nosotros como grupo nos asumimos y hemos construido lo que somos, ¿no? Anderson dice que esto debe ser estudiado desde una perspectiva histórica que nos muestre cómo aparecieron, cómo han ido cambiando de significado y cómo han adquirido la enorme legitimidad emocional que tienen hoy en día. ¿Por qué legitimidad emocional? Porque cuando nosotros construimos esas etiquetas del ser mexicanos o no, tienen una carga emocional. ¿Por qué? Porque nos da el sentido de pertenencia, porque es el entorno que conocemos, porque es lo que nos han ido reafirmando día con día con día. El pasar por una carretera, por una vía rápida y ver la bandera de México, reafirma que seamos mexicanos, ¿no? Que estamos en México, el que haya un temblor, ¿no? Y mucha gente muera y todos nos unamos para mandar víveres, para ayudar a quitar piedras, para salvar vidas. Eso nos genera esta emoción de solidaridad, de decir, cuento con, ¿no? Funcionamos como grupo. Y eso va alimentando ese sentido de pertenencia, de decir, sí, soy mexicano, pero tiene una carga emocional. ¿Por qué? Porque cuando alguien sale, ¿no? Como
señor ridículo del norte, ¿no? A decir, que los mexicanos son asesinos, que hay que invadir México, que todas estas idioteces. Entonces ahí se nos altera ese sentido de decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué? Como que, ¿por qué te metes con nosotros, no? Entonces, y esas reacciones, obviamente, son totalmente emocionales, o sea, tiene un sentido no solamente de pertenencia en el sentido puro, ¿no? De estar ahí, de ser parte de, sino que eso genera y produce emociones y sentimientos. Y al final eso es lo que hace, dice Anderson, que ya lo veremos más adelante, eso es lo que hace que alguien, cuando hay una situación de guerra, pues lucha por su país, por defenderlo, cuando en realidad si te pones a analizar objetivamente, el sentido de una guerra es nulo. O sea, dices, bueno, quieren, por ejemplo, en este momento que está la guerra en Ucrania, ¿no? Y te pones a pensar, bueno, si este loco de Putin tiene ganas de meterse a la guerra, a ver si es tan valiente, si es tan fregón como dice, ¿por qué no agarra una pistola y él va primero? ¿Por qué no agarra a su familia y la pone primero, no? Es como estos conflictos entre líderes por intereses, que al final la carne de cañón es gente que nada tiene que ver, el sacrificio de vidas que a ellos no les costaron, porque ellos no los hicieron, ni los hicieron en su cuerpo, ni los alimentaron, ni los educaron, y pues qué fácil, ¿no? O sea, agarrarte los insumos de alguien más. Entonces, al final, este tipo de conflictos no tienen sentido alguno para la colectividad, ¿no? Pero entonces, si no tienen sentido, ¿qué te lleva a aceptar ir y pelear por tu país? ¿Por qué defenderlo? Pues porque tienes este constructo, ¿no? Esta construcción emocional que te hace sentir que al pertenecer, pues tienes que defender para no dejar de pertenecer. Tienes que defender para que no deje de existir. Entonces, son temas bien interesantes. A mí me encanta pensar en esto. Bueno, a veces no, porque me lleva como a caminos donde no encuentro salidas, pero es muy apasionante pensar cómo todo eso está dentro de nuestra cabecita, ¿no? Y cómo entenderlo para poder también deconstruirlo y también para poder ayudarnos a no sufrirlo de alguna manera, ¿no? Anderson dice que estos artefactos culturales, o sea, estas construcciones culturales, nacen a finales del siglo XVIII, esto, nació nacionalidad y nacionalismo, como fruto de una compleja situación histórica, ¿no? Que se convierten en el modelo hegemónico de organización y de control social. Entonces, si en este momento ustedes voltean al mundo, pues la mayoría son estados-nación. O sea, sí hay uno que otro por ahí, como Corea del Norte, ¿no? Que pues es un estado autoritario, ¿no? Pero al final la figura del estado-nación es la que funciona en la actualidad y que sí se convierten en este modelo hegemónico. O sea, es la única manera válida, ¿no? Validada por todos esos colectivos que forman parte de estos estados-nación, es la única forma válida, ¿no? de ser un país, de ser una comunidad, ¿no? A través de estas figuras. Pero no solamente sirven para la organización, sino también para el control social. Es decir, a partir de que existe un Estado-nación, entonces se puede controlar a toda la gente que está inmersa en ese espacio geográfico que tiene fronteras o que fue delimitado de alguna manera como perteneciente a ese Estado, ¿no? Como representante de ese Estado, que sería el país, ¿no? Anderson dice que el nacionalismo tiene tres paradojas. La primera nace de la contradicción que existe entre el carácter reciente que todos los historiadores coinciden en otorgarle y la antigüedad que tienden a atribuirle los mismos nacionalistas. La segunda surge de la tensión que existe entre la supuesta unicidad y particularidad de las naciones, que afirman ser únicas, y la enorme homogeneidad formal del nacionalismo en sus expresiones sociales, políticas, institucionales o culturales.
Y la tercera dice que es el resultado de la contradicción existente entre el enorme poder del que goza el nacionalismo al haberse convertido en la principal fuente de legitimación política y su pobreza e incluso incoherencia filosófica. Anderson propone un enfoque antropológico para tomar como punto de partida la siguiente definición. Una nación es una comunidad política que se imagina como inherentemente limitada y como soberana. Y esto es muy importante entenderlo para esta construcción de la identidad nacional, ¿no? Dice que la nación es una comunidad política imaginada porque aunque los miembros de las naciones no se conocen entre ellos, aún así tienen en sus mentes una cierta imagen de su comunión. Es decir, es imaginada, es una comunidad política imaginada porque está en nuestra mente. Jamás, y me acuerdo mucho de una explicación que nos daba un profesor en la universidad, nos decía, jamás ustedes van a ser capaces, al menos que dediquen su vida a eso, ¿no?, de ir y explorar cada parte del territorio en el que viven y que se define como México. Entonces, al no ir y explorarlo y verlo con sus propios ojos, lo imaginan, y lo imaginan a partir de una imagen que abstraen, de una imagen abstracta, de un mapa, ¿no? Todos los mapas se pintan a México con la misma forma, y entonces nosotros creemos que así es México. Probablemente así sea, pero yo no lo he constatado, por ejemplo. Sin embargo, yo entiendo que eso es México y ubico a México dentro del mapa mundial, pero es una construcción imaginaria al final. No sé cómo sean los mexicanos en Tamaulipas, porque nunca he ido. No sé cómo sean los mexicanos en Yucatán, porque tampoco nunca he ido. Pero de lo que estoy segura es que cuando vivía en el extranjero, no me importaba de dónde fueran mexicanos, siempre y cuando fueran mexicanos. Y podía entablar una conversación con ellos, y a lo mejor unos me caían bien, otros me caían mal, pero eran mexicanos, ¿no? Y coincidíamos, 2, 3, 4, 5, los que fuésemos, en que México era nuestro país, en que hablábamos el mismo idioma, en que habíamos pasado los mismos procesos históricos, en que comíamos la misma comida o parecida, o al menos la conocíamos, en que habíamos estudiado bajo un mismo proceso, en que, ¿saben? Todas estas cosas que nos permitían dialogar y coincidir y sentir esta pertenencia otra vez a nuestro territorio, a nuestro país, aunque no estuviéramos ahí. Entonces, Anderson, esta parte me parece muy importante porque es imaginado lo que construimos, ¿no? No es algo que verifiquemos o que estemos verificando todo el tiempo, porque no podríamos, pero es a partir de esta construcción que entonces nosotros podemos entender o asumirnos como pertenecientes a esta nación, ¿no?, a este país que se llama México. La nación también es una comunidad política que se imagina como algo limitado porque nunca se imagina como coincidente con la humanidad. A diferencia del cristianismo, el socialismo o el liberalismo, ninguna nación pretenderá ni deseará nunca que toda la humanidad se le una, ¿no? Es como, bueno, quién sabe, habría que preguntarle a Putin en estas épocas qué es lo que piensa. Pero bueno, la nación es una comunidad política que se imagina como soberana porque el concepto de nación aparece en una época en la que la Ilustración y la Revolución Francesa habían destruido la gracia de Dios, ¿no? La legitimidad, el derecho divino otorgado por Dios, ¿no? Que tenían los reinos dinásticos, teniendo que recurrir a la nación como un nuevo fundamento de legitimidad, ¿no? La nación es una comunidad porque a pesar de las desigualdades y la explotación que siempre existen en el seno de todo grupo social, esta siempre se concibe como una camaradería horizontal, es decir, independientemente de que todos seamos diferentes como mexicanos, de que todos nos definamos diferentes como mexicanos, está esta línea horizontal que dice Anderson, ¿no?, que es lo que nos va a unir y nos va a permitir coincidir y nos va a permitir entendernos como pertenecientes a un grupo, ¿no? El nacionalismo surge en sustitución a la religión.
era lo que unía, ¿no? Lo que permitía tener a esa colectividad o tener control y poder sobre esa colectividad y decidir cómo esa colectividad se iba a mover. Al no existir este factor de la religión como ese pegamento social, entonces el nacionalismo surge como un sustituto de. El nacionalismo brinda la legitimidad política que daba la religión, pero de manera laica, brinda continuidad a través de la cultura. Por eso es necesario construir esa identidad cultural, ¿no? Porque si no hay esa continuidad que brinda la cultura, pues entonces, ¿qué nos permitiría mantenernos cohesionados, ¿no? Pegaditos como grupo? Entonces, pues bueno, básicamente, estas construcciones, no solamente de la identidad personal o de la identidad colectiva, van a permitir, y esta conformación de la estructura de este territorio como un Estado-nación, van a permitir entonces que funcionemos como colectivo, pero que también tengamos esas características específicas, esas características que nos van a dar esa identidad que necesitamos para definirnos como un grupo, ¿no? Manuel Castells define a la identidad en lo referente a los actores sociales como el proceso de construcción de sentido, atendiendo a un atributo cultural o un conjunto relacionado de atributos culturales al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber una pluralidad de identidades, que es lo que les decía al principio. No es solo una, o sea, no es que tengamos una sola identidad y yo sea Nayeli y sea inamovible. Hay identidades que vamos cambiando dependiendo incluso del momento del día en el que estemos. A una hora puedo ser mamá, a otra hora puedo ser investigadora, a otra hora puedo ser profesora, a otra hora puedo ser amiga, a otra hora puedo ser hija, a otra hora puedo ser hermana, a otra hora puedo ser, no sé, clienta de X comercio, etcétera. Eso va cambiando todo el día y no voy a actuar igual, por ejemplo, cuando soy maestra a cuando soy mamá, ¿verdad? Porque no los voy a agarrar a todos ahorita y les voy a decir, a ver, chavito, siéntense a comer y el que no se acabe toda su comida no se levanta de la mesa. No tiene sentido el actuar bajo otra identidad, ¿me entienden? Entonces, ese cambio se va dando a cada instante del día, se va reconstruyendo, porque igual, aunque yo sea mamá, no voy a ser la misma mamá cuando tengo niños bebés, cuando tengo niños chiquitos o cuando estén grandes, ¿verdad? Porque pues me van a mandar al caramba si los trato como bebitos o me los quiero acostar y darles una mamila para darles leche. Evidentemente ya no corresponde, aunque siga siendo mamá, no va a corresponder al mismo tipo de identidad materna que tengo en diferentes momentos de la vida, ¿no? No obstante, tal pluralidad de identidades es una fuente de tensión y de contradicción, tanto en la representación de uno mismo como en la acción social. Y es lo mismo, o sea, yo puedo ser amiga de mi eterno amigo que tengo desde la universidad, por ejemplo, pero no hacemos las mismas loqueras hoy que hacíamos en la universidad, ¿no? Quizás nos seguimos llevando bien, quizás seguimos hablando de cosas de hace muchos años, pero ha cambiado la forma en la que nos relacionamos en la actualidad, aunque esa línea, ¿no?, que queda ahí sigue siendo la amistad, el ser amigos, ¿no? Por otro lado, Giddens señala que las identidades son fuentes de sentido para los propios actores y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de individualización. Todas las identidades son construidas utilizando materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos estos materiales y las rodean en su sentido según
las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacial y temporal. Entonces es muy interesante porque también nos dice, bueno, sí, nosotros las construimos individualmente y socialmente, pero al tiempo que las construimos, las transmitimos a través de los procesos culturales. Entonces, si yo se las transmito, por ejemplo, a ustedes o a mis hijos, el yo transmitirles estas herramientas, a ustedes les va a dar herramientas específicas, ¿sí? Solo van a poder usar esas herramientas. Es como pensar, no sé, les voy a enseñar a construir una mesa, ¿no? Pero les doy una brocha. ¿Cómo pueden construir una mesa con una brocha? La herramienta no es la apropiada para el acto que necesitan desarrollar. Sin embargo, si les doy una sierra y les doy unos clavos y un martillo, la podrán hacer, ¿sí? Pero quizá el día que les dé otra herramienta, aunque la puedan utilizar, quizá no saben cómo utilizarla para construir la mesa. Entonces, así es la cultura. Es como esas herramientas que nos dan para poder enfrentar la sociedad, para poder vivir en la sociedad, para poder seguir construyendo la sociedad, pero son limitadas. No tenemos esas otras herramientas. Y es muy simple, por ejemplo, si yo les digo en este momento, oye, ¿por qué no le dices al señor de la esquina que si te explica cómo llegas a la universidad? Van, le preguntan y el señor les explica y ustedes llegan. Pero si yo los pongo en Japón y les digo lo mismo, ¿cómo lo harían? Pues obvio, no tienen la herramienta lingüística para entablar ese proceso de comunicación. Entonces sería mucho más complicado. Pues toda la cultura funciona así. El lenguaje también es una cuestión cultural. Entonces, si no tenemos esas herramientas para coexistir, para vivir, para transitar, para habitar esa sociedad y ese colectivo, no podemos desarrollarnos y no podemos construirnos en términos individuales y tampoco podemos construirnos en términos sociales y colectivos. Entonces, vamos a cerrar hoy con esta parte y ya en la siguiente sesión, por las condiciones de ayer, por lo que sucedió ayer, en la siguiente sesión vamos a entrar específicamente con el tema de Corea, pero necesitaba que entendieran esta parte antes de entrar a elementos específicos de Corea, ¿no? Entonces entendemos que la construcción de las identidades se da a partir de diferentes elementos, como pueden ser elementos históricos, la geografía, la biología, las instituciones, la memoria colectiva, fantasías personales, aparatos de poder y los mismos grupos sociales que están construidos pues de todos estos elementos culturales, ¿no? De todos estos marcos que nos definen como una sociedad específica y no como otra. Entonces, en la siguiente sesión, como les digo, vamos a entrar ya específicamente a la parte de Corea y vamos a jalar todos estos elementos sobre la identidad para ver cómo se construye la identidad nacional, la identidad colectiva de Corea y ver qué elementos son los que luego han transitado hacia esa proyección del país en el exterior, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias. De todas formas, lo ven y ya cualquier cosa que quede pendiente, que no entiendan, que quieran discutir o que no estén de acuerdo, lo que sea, lo vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos el martes.